Muy buena noche. A continuación vamos a presentar el proyecto número 2 del grupo conformado por Sergio Castillo y Andrés Peña. Vamos a guiar con el documento entregado para poder ir realizando la explicación del mismo. El alcance del proyecto básicamente era el análisis y todo el desarrollo del pipeline de ETL utilizando Python, SQL y los servicios RDS y S3 de AWS. Nosotros nos basamos en una fuente de datos que fue sugerida por el catedrático y de la cual se tenían tres datasets, uno de vuelos, uno de usuarios y una estadía de hoteles, con los cuales comenzamos a procesar la información. Los recursos utilizados fueron Python, utilizado como gestor de MySQL, en los servicios de RDS S3 de AWS, Tableau Prep, de Tableau Desktop para hacer el análisis ahí gráfico, y los entregables es el reporte, la base de datos relacional alojada en AWS, la base de datos dimensional, los scripts y los dashboards para análisis de datos elaborados con Tableau Desktop. Quedó afuera del alcance del proyecto implementar el Data House con el servicio de Redshift por instrucciones del catedrático. Los objetivos, el principal objetivo, ¿verdad?, era utilizar todos los medios y los recursos ya mencionados para poder analizar la información que se obtuvo en la fuente de datos, ¿verdad? Entonces se hizo una exploración de los datos de usuarios, hoteles y vuelos, ¿verdad? Y ahí se presentan algunos datos interesantes, ¿verdad? Y qué contiene cada uno de los datasets que se van a trabajar. El modelo de los datos, pues tenemos el modelo relacional, ¿verdad? Como lo pueden ver acá, que fue el que se desarrolló para este proyecto, ¿verdad? Contiene las estadías de hoteles, los vuelos, los viajes y los usuarios, ¿verdad? Tal como se observa ahí en la definición. Y el modelo dimensional, ¿verdad?, que fue el que llevó un poco más de trabajo, es el que se utilizó dos tablas de hechos, una para vuelos y otra para estadías de hoteles. En el término de granularidad es el nivel de cada vuelo individual y de cada estadía de hotel individual. Adicionalmente se creó una tabla de hechos de snapshots con granularidad a nivel de cada viaje individual en la que se sumarizan las estadías de hoteles y vuelos asociadas a un viaje determinado. Se tomó la decisión de crear múltiples tablas de hechos, pues había incompatibilidad de granularidad entre los vuelos, estadías de hoteles y viajes. El modelo dimensional nos quedó de la siguiente forma, como lo pueden apreciar ahí, se puede ver con más detalle en el documento. Y para el procesamiento de la información utilizamos dos scripts principales, el Database Travel y el Data Warehouse Travel, todos ellos desarrollados en Python, como fue la solicitud. Por último, se hizo el análisis de la información para tratar de contestar 5 preguntas, ¿verdad? Dentro de las que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas es ¿cuál es la ciudad más visitada por los clientes de la agencia de viajes? ¿Verdad? Resulta ser que la ciudad más visitada por los clientes de la agencia de viajes es Florianópolis, ¿verdad? Y nos indica cuál es la cantidad de visitas a esa ciudad. Y ahí se detallan las otras preguntas. Vamos a pasar al código, ¿verdad? Cómo se hizo el desarrollo del proyecto en Python. Y podemos observar la importación de las librerías, todo lo relacionado a AWS, las instancias, la verificación del RDS, ¿verdad? E iniciamos ahí con la creación de las bases de datos y el uso de la base de datos para poder correr el script de Python, ¿verdad? Luego de ello, tal como se requería, se estableció una conexión con S3, con un bucket de S3 en AWS, ¿verdad? Y se obtuvieron los datasets a partir de ahí. La información se jaló desde de S3, ¿verdad? Luego vino una serie de manipulaciones de la información para adecuar los nombres de las columnas principalmente, ¿verdad? Eliminar duplicados, eliminar datos nulos, quitar, digamos, en algún momento alguna columna que no queríamos, ¿verdad? Y ya cuando teníamos la información lista para esta inserción, pues utilizamos el conector, ¿verdad? O el driver de SQL y se insertaron satisfactoriamente esos registros que se pueden observar ahí. Posterior a ello, también se hizo una tabla de states que se hizo hasta después por estadías, porque había que tener esos datos listos y pues de igual forma se escribió siempre en la base de datos viajes
Una vez terminado eso, pasamos a las dimensiones y a la creación del modelo dimensional y el Data Warehouse. Hicimos la lectura de la información que ya teníamos desde AWS, ¿verdad? A través de un cursor, y de igual forma se manipuló toda la información, nombres, y se sacaron datos relevantes, ¿verdad? Y adecuaciones. De igual forma se creó la dimensión de tiempo, ¿verdad? Tal como lo pueden observar ahí. Y en las tablas pueden validar la información que fue obtenida en cada uno de los casos. Por ejemplo, esto es un hotel una dimensión de hotel. Y así tenemos la dimensión de usuarios, la dimensión de aeropuertos, la dimensión de vuelos, la dimensión de agencias, la dimensión de hechos, ¿verdad? Que pues ya no es dimensión, sino que se va a crear la tabla de hechos, ¿verdad? Que es para las estadías, como se puede ver acá. Y este es el resultado de esa tabla de hechos de estadías. Después también tenemos la tabla de hechos de vuelo, que es esta de acá. Y después tenemos las tablas, la fact table de métricas de los hoteles y de los flights, y la fact table que se llama travel snaps, que era el que les habíamos comentado, que también se había hecho para mejorar ahí todo el tema del análisis. Ahí se pueden ver los resultados de cada una de las tablas, ¿verdad? Y posterior a ello, y para finalizar, se hizo toda esa inserción de la información, ¿verdad? Siempre utilizando el conector de MySQL en AWS, ¿verdad? Y se insertaron todos los registros, ¿verdad? En esta parte. Entonces ahí se puede observar todo lo que se hizo de forma satisfactoria. Y por último se logró conectar esa información tanto a DBViewer, ¿verdad? Aquí están las dos bases de datos en donde están los conectores realizados para esa parte, ¿verdad? Siempre con Amazon. Y también de igual forma se logró hacer la conexión satisfactoria con Tableau. Entonces eso es básicamente el proyecto. Esperamos haber cumplido ahí con los requerimientos del mismo, y muchas gracias por su atención.